Pues bienvenidas a todas. Esta clase, como saben, nosotros estudiamos Parashat Shavua y la parashá de esta semana, la parashá que se va a leer este sábado, es Parashat Tetzaveh. Y pues yo tengo un compromiso de estudiar la parashá con ustedes y obviamente pues tenemos que tomar en cuenta que viene una fiesta muy importante y que es una fiesta que vale mucho la pena entender, que es la fiesta de Purim. Y es una fiesta que mucha gente no entiende bien y que por mucho es la fiesta más importante del calendario judío. Es lo más increíble de todo. Quiere decir, aunque parece la fiesta de festival, la fiesta infantil, los disfraces, el relajo, la gente que ha estudiado conmigo tantos años saben perfectamente que Purim es la fiesta más importante porque es la fiesta eterna del pueblo de Israel. En pocas palabras, dicen los Jajamim, que va a haber un momento histórico donde Pesach, Shavuot, Sukkot se van a seguir celebrando como un recuerdo, pero no van a ser importantes para lo que es el Tikkun, porque Purim es la única fiesta que va a quedar con Nitzhiut. La palabra Nitzhiut es con eternidad, es la fiesta eterna de Am Israel. Y por lo tanto, pues hay una relación muy interesante que vamos a tratar de relacionar entre Purim y la parashá que se lee esta semana. Porque casi siempre la parashá de Tetzaveh o Terumá coinciden con Purim. Por lo tanto, pues las cosas en el judaísmo tienen que coincidir y hacer make sense de ellas. Y vamos a notar que hay elementos muy interesantes en común entre Purim y Tetzaveh. Y vamos a agarrar un detalle que yo se lo oí originalmente a mi Rab de Miami, a Rabbi Zweig, y yo lo desarrollé mucho a través de muchos años, que es, vamos a hablar sobre el olfato como un sentido sumamente interesante y importante. Términos muy generales, me da la impresión, no es una excepción, yo he preguntado a la gente, ¿qué sentido podría sacrificar? Entonces, obviamente, pues la vista nadie quiere ser ciego, Haz de Shalom, nadie quiere ser sordo, la gente quiere sentir las cosas, la gente quiere probar y que las cosas sepan. Entonces, la gente en general dice, si tuviera que sacrificar un sentido, probablemente sería el olfato, porque finalmente, pues no es tan importante y aparentemente todos hemos vivido problemas de no poder oler bien algo cuando tienes alergias o cuando tienes una gripa. Ahora el COVID es un síntoma muy importante, el olfato. Y precisamente lo que voy a tratar de hacer en esta clase es redimir el sentido del olfato y tomarlo en cuenta como un elemento muy importante de nuestro ticún. Por lo tanto, pues se considera que el olfato es de todos los sentidos el sentido más primitivo que tiene el hombre. Por primitivo no me refiero a otra cosa, sino que está ligado íntimamente con procesos de tipo instintivo. ¿Por qué? Porque la gente, por ejemplo, cuando se enoja, inhala, se abren sus narices, la gente huele el peligro, por ejemplo, el gas, le ponen un aromatizante para alertar a las personas de que hay peligro. O por ejemplo, Hazbe Shalom, cuando algo se quema, dices huele a quemado, te paras, vas a ver qué es. Cuando hueles un alimento, dices, ¿estará bueno o no estará bueno? No está bueno, lo tiras, huele a podrido. Quiere decir, el aroma tiene una importancia muy grande en nuestra supervivencia. Y por lo tanto, pues es también algo que vamos a hablar la clase de hoy. Esto me parece muy un delight, saber que Hashem nos hizo seres con una capacidad de oler cientos y miles de diferentes olores. Es increíble, pero hasta una copa de vino, una copa de Malbec, tiene, para un experto, tiene más de 200 olores. Que huele a esto, que huele a madera, que la madera acá, que huele a tierra. Es impresionante
que nosotros tenemos la capacidad de distinguir el olor de la pimienta, el olor del chile, el olor del azafrán, el olor de la canela. Y esto es todo un tema fascinante. Obviamente tiene mucho que ver con la parashá y con Purim. Hay un tema muy importante que tenemos que hacer y resaltar. La parashá de la semana pasada es la parashá Teruma. La parashá Teruma, como dijimos la clase pasada, es la parashá que abre el concepto de la construcción y la edificación del Mishkan. Dijimos que el Mishkan es este templo portátil y la parashá de Terumá nos dice primero sobre la fabricación de los utensilios del Mishkan y posteriormente del edificio del Mishkan, que es raro, porque sería como yo decirles, vamos a hacer una sala y después digo, luego voy a hacer la casa para la sala. Es como el orden está raro, pero evidentemente la Parashat Terumá inaugura todo el concepto del Mishkan, todo el concepto de el Shahanti Betoham, de la Shejinah, todo este lugar específico, especial, con esta geometría sagrada que va a ser el hombre para que Hashem habite dentro de nosotros. Y cuando termina la Parashat Terumá, empieza la Parashat Tetzaveh con un momento totalmente natural, sigue hablando del Mishkan, y a diferencia de la Parashat Terumá, Tetzaveh habla principalmente del elemento humano del Mishkan, que es ni más ni menos que los Kohanim. Hay varios elementos importantes que hacer notar en esta parashá. Es la única parashá desde que nace Moshe hasta que se termina la Torá que no se menciona ni una vez a Moshe Rabbeinu. Y en cambio, el personaje principal, como acabo de explicar, va a ser Aarón y los Kohanim. Y es importante que sepamos que todos los Kohanim son descendientes de Aarón. Y Aarón a su vez es levita. Entonces, la diferencia entre levitas o levim y Kohanim es que todos los Kohanim son levitas, mas no todos los levitas son Kohanim. Los Kohanim nada más son Aarón y todos sus descendientes varones. Por lo tanto, Terumá habla de utensilios, el edificio. Tetzaveh habla de este elemento humano, de los Kohanim, sus vestimentas, qué tenían que hacer, cuál era la edad para servir, cómo se tenía que vestir el Cohen normal y cómo se tenía que vestir el Cohen Gadol. Todo lo que tiene que ver con la parte humana del servicio en el Mishkan se habla en esta parasha. Lo que sucede muy raro, y de ahí vamos a partir esta clase, es que hay un elemento que está completamente fuera de contexto en esta parasha, que es que al final de la parasha Tetzaveh, que es la parashá que inaugura hablando de los Kohanim, de repente nos dicen la fabricación de un utensilio del Mishkan, que es el Ketoret Azaf, que es el lugar que era el incensario de oro, donde se ofrecía diariamente una ofrenda llamada Ketoret. Ketoret significa incienso. Entonces la pregunta es, si está hablando Terumá de los utensilios, y está hablando del Mizbeach, y está hablando de la Hanukkah, más bien de la Menorá, y está hablando del Shulchan, y está hablando de todo, ¿por qué hay esta separación entre hablar del Mishkan, las personas, y al final dejar completamente fuera de contexto el tema del Ketoret Zaf? Y esto es una cosa importante. Y como dijimos, la Parashat Tetzaveh suele caer en el terreno, en el momento de Purim. Por lo tanto, esta es la primera cosa importante que tenemos en relación al olfato. La Parashat Tetzaveh habla del Ketoret. Esta clase no vamos a hablar del Ketoret, porque el Ketoret es un tema mayor en mística judía, que merece una clase por sí solo. Pero la cuestión es que trata del Ketoret, que era una sustancia hecha con 11 diferentes especies
10 de ellas olían muy bien, eran muy perfumadas, muy aromáticas, y una de ellas, que es el galbanum, tenía un olor muy desagradable. Y hay la fórmula exacta y la cantidad exacta, y bueno, todo esto es un tema muy importante, pero habla esta parashá de esto. Y por lo tanto, voy a agarrar este elemento con muchos elementos que vamos a ver de Purim que tienen una relación muy íntima con el olfato. Para que tengan un poco idea, esto era el incensario de oro. Era una estructura alta, hecha de madera, cubierta por puro oro puro, que tenía 2 carnot, tenía 2 montículos que salían para afuera, 2 como cuernos, y en la parte del centro es donde se quemaba el incienso, y el incienso se quemaba, curiosamente, 2 veces al día. Era una ofrenda que se hacía en la mañana y se hacía en la noche, y muchas de las cosas que tenía que hacer el Cohen tenían que ver mucho con el incienso. Nada más para que lo recuerden, una de las cosas principales que hacía el Cohen Gadol era una vez al año entrar al Kodesh HaKodashim, que era en Yom Kippur, y prender el incienso y hacer una nube especial al entrar en el Kodesh HaKodashim. Por lo tanto, esto es para que lo tengan la idea. Y pues vamos a hablar de la premisa principal de esta clase, que es muy importante que pongan mucha atención, porque hay un rabino que a mí personalmente me fascina, que se llama el rabino Elimelech Shpira de Dinov. La gente lo conoce por su libro que se llama El Bnei Zahar. El Bnei Zahar es un libro de Machshavá y de Kabbalah, de Hasidut, de un nivel espectacular, muy complejo. Yo afortunadamente ya tengo unos tomos en inglés, porque cuando eran en hebreo me costaba muchísimo trabajo entenderlos. Y el Bnei Zahar dice una cosa muy interesante, que es la premisa principal de esta clase. Dice que cuando Adam, siendo un arquetipo de la humanidad, Adam, Javá, este ser, cometió el het de comer del árbol del Etzadat Toberá, cuando comió del árbol del conocimiento del bien y el mal, dice el Bnei Zahar que todos los sentidos de Adam o Java participaron en el het. Dice, Java vio el árbol, vio es la vista, que era atractivo. Y escuchó a la serpiente, oído, y al oír a la serpiente le dijo, ¿acaso es de este árbol del cual te dijeron que no comieras y que no tocaras? Y fue allí, tocó el árbol, tacto, y agarró el fruto y lo comió y se lo dio a comer a Adán. Es muy interesante, pero dice, vio el árbol, vista, escuchó a la serpiente, el oído, tocó el árbol, el tacto, probó el fruto, el gusto. Dice el Bnei Zahar que el único sentido que no participó en esta transgresión del het de Adam Arishon fue el olfato. Por lo tanto, el olfato quedó como un sentido pristino, puro, tahor, en el ser humano. Y esto es muy interesante porque precisamente lo que vamos a tratar de probar es que así como el hombre entró en esta realidad por comer del fruto, la realidad que lo puede regresar a un estado de pureza y hacer un tikkun profundo es a través de este sentido particular llamado el olfato. Otro concepto muy importante para que entendamos es que hay una realidad de Adán antes del het y hay una realidad de Adán después del het. Y la realidad es muy drástica porque antes del het, Adán tenía un libre albedrío, tenía Bechira Hofshit, y Adán tenía la posibilidad de escoger, pero era muy limitada su Bechira, era muy limitado
su libre albedrío, porque no tenía muchas opciones. Si tú analizas, Dios le dijo al hombre, come de todos los frutos del jardín, excepto del Etz Hadat. Entonces, realmente, la realidad de libertad de Adán en Gan Eden, recordando que Gan Eden es el Olam HaYetzirah, es exclusivamente blanco y negro. O como o no como. No podía ser otra alternativa. Eso era todo. Por eso puse este cuadro que dices blanco o negro, blanco o negro. Es como esta realidad binaria. Y a esta realidad binaria drástica entre blanco y negro se llama se llama Emet, que es verdad, y Sheker, que es falso o mentira. Es como cuando somos chiquitos, que tenemos exámenes y te ponen una frase y en la frase dice un enunciado y te dicen falso o verdadero. ¿Es esto o es esto? Y esto es muy importante que lo entendamos porque es muy diferente la realidad de blanco y negro o de falso y verdadero que la realidad que se desencadenó una vez que el hombre comió del Etz Hadat. Haber comido del Etz Hadat hizo que el blanco se mezclara con el negro. Y ahora todo se convirtió en una mezcolanza de colores grises. Y la diferencia es que dejó de ser Emet y Sheker para convertirse en algo mucho más complejo y subjetivo llamado Tov y Ra, bien y mal. Quiere decir, no es lo mismo Emet con bien que Sheker con mal. Emet y Sheker son realidades objetivas. Y en cambio, bien y mal es completamente subjetivo. Cada topic, cada tema que pudiéramos hablar nosotros, desde temas políticos, hasta temas médicos, hasta dietas, hasta alimentos, yo puedo decir, es muy bueno tomar vino, y hay mucha gente que me puede decir, pésimo tomar vino. Hay gente que puede decir, es muy buena la democracia, y puedes encontrar 1000 artículos de por qué la democracia no es buena en algunos lugares. Quiere decir, la diferencia entre este mundo y el mundo yetzirático del Gan Eden es que se abrió completamente el libre albedrío del hombre en un sentido de confusión. Porque no es lo mismo ver en blanco y negro que ver todas las tonalidades posibles de gris. Por lo tanto, la dimensión en la que vivimos, que es la dimensión de Malhut, es una dimensión en donde impera mucha confusión. Ahora, esto es bien interesante. Cada sentido tiene una vía cerebral distinta. Y en general voy a contrastar dos sentidos, porque en el caso de la visión, el gusto, el oído y el tacto tienen algo similar, que es lo que voy a explicar como ejemplo la visión, y lo vamos a contrastar precisamente con el sentido del olfato. Muy interesante, cuando una persona ve algo, ustedes están viendo ahorita la pantalla, están viendo, la imagen entra por el ojo en la pupila. Como ustedes saben, la pupila es un diafragma que permite la apertura, que entre más luz, y como una cámara, cuando tiene demasiada luz, se cierra. Entonces, la pupila va ensanchándose y cerrándose dependiendo de la necesidad de meter luz. Por lo tanto, lo que vemos no es que lo vemos con la parte superficial del ojo, sino que es la luz que entra y que se refleja en la parte trasera del ojo, hasta el fondo del ojo, en donde está la retina. ¿Qué es la retina? La retina es la parte distal del nervio óptico. El nervio óptico es un nervio que ahora en otro corte va a viajar de esa parte y va a cruzarse
más o menos a la altura de la frente, pero internamente, en un lugar que se llama el quiasma óptico. Quiasma es un cruce, y la imagen se va a invertir, y después va a viajar esa imagen invertida por muchos puntos diferentes, que son vías aferentes, hasta llegar a integrarse en la corteza cerebral, en la parte occipital. Lo que quiero explicarles no es volverlas expertas para nada en el tema de medicina ni nada, simplemente es entender que lo que nosotros vemos aparentemente con nuestros ojos tiene muchas zonas donde hace relevo la información. Ves acá, se pasa acá, se cruza acá, viene acá, se ve acá. Es una zonas de relevo, y los relevos son, como decimos en México, un poco teléfono descompuesto. Hay mucho lugar en el camino para afectar el mensaje. Entonces, por eso la gente puede tener un problema de vista que no necesariamente tiene que ver con el ojo. Es más, muchas veces la ceguera no tiene que ver con el ojo. Puede ser una ceguera a nivel neurológica o a nivel cortical. Esto lo menciono a diferencia del olfato, porque el olfato es el único de todos los sentidos, destacando lo de los anteriores, que lo que tú hueles, miren, tengo acá una cremita de Leoxitán de verbena. Lo que yo huelo sube por mi nariz y llega directamente, sin ningún obstáculo, al bulbo olfatorio. Quiere decir, lo que yo huelo inmediatamente llega, sin pasar por estaciones, sin pasar por obstáculos, sin pasar por relevos. Esto hace que el olfato sea un sentido muy primario que tiene que ver mucho con muchas funciones primarias de la persona, muchas de ellas ligadas íntimamente a la sobrevivencia y a otros elementos. Y el hecho es que cuando nosotros olemos una flor o cualquier cosa, entra el aroma y llega al bulbo olfatorio, que es esta cosa que se ve roja acá. Y lo más interesante de todo es que ese bulbo olfatorio es como la campanita que prende todo un sistema de información que se llama el circuito límbico o el sistema límbico de las emociones. Son varias partes que entra, se estimula acá, tiene que ver con sustancias, con lugares como el hipotálamo. El hipotálamo tiene mucho que ver con la regulación de la temperatura, con el centro del hambre, de la saciedad, tiene que ver mucho con las hormonas. Tiene otra parte importante, tiene que ver con una parte que se llama la amígdala. La amígdala tiene mucho que ver con las emociones de enojo, las emociones de impulsos. Y el punto es que este sistema, que se llama el sistema límbico, es un sistema que trabaja en circuitos y que está íntimamente ligado a la sobrevivencia, obviamente a la sexualidad, a la atracción sexual y a la memoria. Por lo tanto, no estamos hablando de algo minúsculo. El punto es que no estamos acostumbrados a darle importancia al olfato, pero no es que no la tenga. Y el hecho es que se hizo un estudio muy interesante en España, donde estudiaron a 100 mujeres que salieron en dates con hombres y dijeron, ¿qué te hizo seguir saliendo con esta persona? ¿Y qué te hizo decir, no es para ti y no volverle a dar un segundo chance? Y lo más increíble de todo, aunque les parezca muy chistoso, es que la mayor parte de la gente dijo, no me gustaba cómo olía. Quiere decir, hay algo en la persona que si no le gusta cómo huele a alguien, se cierra y no quiere estar con esa persona. Particularmente las mujeres somos sumamente sensibles a esto. Hay muchos experimentos que se han hecho de atracción sexual y del sex appeal, y muchos de ellos están
normados por el olfato, aunque no tengamos conciencia de ellos. Por lo tanto, el olfato tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con las hormonas, con la secreción de las hormonas y tiene que ver muchísimo con la memoria y nuestros impulsos. Por lo tanto, sí estamos hablando de un tema mayor. Ahora, esta clase va a estar encaminada a entender que el olfato puede ser utilizado como una herramienta de tikkun para hacer el tikkun, para arreglar letaken el etz adat toberra, el tikkun de Adam Arishon. Entonces la persona dice, no lo puedo creer, ¿qué tiene que ver el olor con arreglar el problema del etz adat? Y la verdad es que sí las tengo que sensibilizar por muchos motivos, porque dense cuenta que, por ejemplo, el día más supuestamente importante, más solemne del año es Yom Kippur. Y Yom Kippur es una fiesta, una celebración que tiene un tikkun, tiene la capacidad de hacer lecaper, de limpiarnos de todos los abonot, de todas las cosas malas que hacemos todo el año. Y de las cosas principales que hacía el Kohen Gadol en Yom Kippur era ofrecer el Ketoret en el Kodesh HaKodashim. Entonces ahí ya tenemos un tema mayor, ya hay un tema mayor. Entonces hay un concepto que yo lo vi escrito en un libro de el alumno del Gaón de Vilna, que es Rav Chaim Volozhin, y él explica que precisamente lo que le pasó a Adán es que Adán vivía en la realidad de Olam HaYetzirah, se los voy a poner en el pizarrón, y en el momento que Adán comió del Etz Adat Toberá, se tuvo que salir de ese mundo de Edén y se tuvo que trasladar al mundo donde nosotros vivimos. Si ustedes se acuerdan, hay en la cadena de los mundos, quiere decir, en la cadena de la creación, Dios creó la luz infinita de Ein Sof. La primera condensación se llama Adam Kadmon, la segunda se llama Atzilut, la tercera se llama Olam Abriá, la cuarta se llama Olam HaYetzirah, y la última, que es donde estamos habitando, se llama Olam Asiá. El mundo de acción, el mundo de formación, el mundo de creación, el mundo de emanación y el mundo de Adam Kadmon. El plan original es que el hombre, Adam, iba a vivir en Olam HaYetzirah. Aparentemente, el Gan Eden, o este concepto que tenemos edénico de Adam en el Edén, Java en el Edén, es en un mundo de Yetzirah, en donde la vida iba a ser eterna. Lo que es más, la palabra Edén significa Edna, en arameo es el jardín del tiempo, el jardín del placer. Era un sistema perfecto, que se conservaba perfecta la energía, y el hombre, si el hombre embonaba en el sistema, se hubiera convertido como un sistema, como una maquinaria, un reloj suizo, finísimo, donde el hombre hubiera ocupado su lugar dentro de este sistema de perpetuo movimiento y existencia. Lo que sucedió es que en el momento que comió del Etzadat, el hombre, Dios le dijo desde el principio, de todos los árboles del jardín comerás, excepto del árbol que está en el centro del jardín, llamado el Etz Adat Tov Berra. El día que comas de ese árbol, motamut, morir vas a morir, morir morirás. Una reiteración de que no se puede quedar en un lugar de eternidad y tiene que pasar al mundo de la mortalidad. Por lo tanto, el hombre cuando comió, no vamos a hablar por qué comió, pero cuando comió, se llegó a este mundo, que es el mundo de acción. Nosotros lo llamamos Malhut, y que es el único mundo de todos los mundos donde es posible
la existencia de cosas físicas. Por lo tanto, el hombre, al caer, se volvió mucho más físico que espiritual. Hubo una caída de su espiritualidad, un engrosamiento de su fisicalidad. Y por lo tanto, lo que significa es que cuando vivía en el Olam Yetzirah, todo era Emet y Sheker. Era verdadero y falso, como los exámenes. Y la realidad que vivimos en este mundo de Asiá o de Malhut es que este mundo está el Tov y el Ra y están en una mezcla tremenda. Por lo tanto, el concepto que quiero manejar es que vía el olfato, obviamente el olfato, con lo que implica el olfato, que es el Ketoret, es lo que vamos a hablar de esta parashá, lo que vamos a hablar de Purim, es el sentido que nos va a permitir de una manera real regresar al Edén. Y para nosotros regresar al Edén, lo que va a significar es que podemos regresar al Edén a hacer el tikkun de Adam Rishon. Por lo tanto, se convierte que el aroma va a ser un instrumento indispensable y esencial para hacer el tikkun del Etzadat. Pareciera que todos los sentidos están permeados por muchas confusiones, como lo expliqué. La vista pasa por acá, por acá, por acá, por acá. Quiere decir, si tú quieres llegar de México a Miami, lo que te conviene es tomarte un vuelo directo. No te conviene ir de México a Monterrey y de Monterrey te vas a ir a Houston y de Houston te vas a ir a Miami, porque algo en el camino se puede echar a perder. Puedes perder el avión, puedes perder el de este. Quiere decir, la única de los sentidos que tiene una vía directa y que tiene este elemento de taor se refiere a pureza, aparentemente es el olfato. Esto lo voy a hablar después. Entonces hay que analizar un poco las palabras, porque las palabras siempre en hibrit son una clave indispensable para que nosotros entendamos y sobre qué estamos hablando. La palabra aroma en hebreo se dice reaj. Reaj. Está un poco encimado el árbol de la vida acá, pero ya me quedó así. Y curiosamente la palabra reaj tiene la misma raíz gramatical que la palabra ruach. Reaj, ruach. Reaj es aroma y ruach es del alma humana, es la segunda parte de nuestra alma humana. Ahorita les voy a contar un poco cómo es el alma humana. Si ustedes se acuerdan, en otras clases lo hemos mencionado, el cuerpo se llama guf y lo más pegado al guf es lo que se llama nefesh. Nefesh es el alma vital de todos los seres vivos. Por lo tanto, los animales tienen nefesh, las plantas tienen nefesh, todo lo que está vivo tiene nefesh. Y nosotros también. Entonces, es toda esa parte automática del hombre de respirar, digestión, todo eso que no te propones y que tu cuerpo lo está haciendo en forma automática, tiene que ver con nefesh. Y precisamente ruach es un nivel más alto, que es el alma desde el punto de vista emocional. No, el nefesh es instintivo y el ruach es emocional. En general, las emociones, todas las emociones del hombre, puede ser amor, empatía, odio, tristeza, melancolía, todas estas emociones se manejan a nivel de ruach. Y la cosa es que también hay otros seres vivos que también son emocionales. Si ustedes tienen una mascota, los perritos, los gatitos, son muy emocionales. Lo que nos hace humanos es la neshama, porque la neshama es el alma humana
desde el punto de vista intelectual que pueda abstraerse. Entonces, si regresamos a la siguiente, a la pasada diapositiva, Reach es aroma y tiene íntima relación con Ruach, que significa el espíritu emocional. Por otro lado, la palabra Neshama se escribe igual que la palabra Neshima, que significa respiración. Entonces, no puede ser una casualidad, es una reallá de que es evidente que cuando el hombre fue creado con Adamá, con la tierra, fue traído de una cierta arcilla del mundo de Malhut, fue moldeada, y dice el relato que Dios insufló en la nariz de Adán un Ruach Nemalelá, un espíritu que le dio capacidad de hablar, que es la Neshama. Por lo tanto, es muy interesante porque lo que nos hace ser seres tan especiales, con imagen y semejanza de Dios, es que Dios nos dio algo que Él tenía dentro de Él. Nuestra Neshama, como decimos en la fila de la mañana, decimos Neshama Shenatata vi Teorá. La Neshama que tú, Dios, me diste, es Teorá, es pura. Ata barata, tú la creaste, por la Mabría. Ata yatzarta, tú la formaste, por la Mayitzirá. Kolzman Shaneshama Bekirbi, todo el tiempo que la Neshama esté dentro de mí, yo te agradezco porque puedes estar vivo, me puedo transformar y puedo hacer mi vida valiosa. Por lo tanto, realmente esta imagen de Dios insuflando algo que en algún momento estaba dentro de Él, en nosotros, nos depositó una chispa de grandeza del mismo, llamada Neshama, y precisamente lo hizo a través de nuestra nariz y a través de la respiración y a través del órgano del aroma. Por lo tanto, lo que quiero explicarles es que el olfato, desde esta premisa, es como la interfaz, es como el nexo entre el mundo material y el mundo espiritual. Pareciera que entre ambas está el olfato. Ahora, en general nadie le pone mucha atención al olfato. Ahorita, los pacientes de COVID, una de las cosas principales es que tienen falta de olfato. Entonces, es un tema que podemos especular qué puede significar, no sabemos, pero hay un tema ahí, hay un tema ahí. Entonces, ahora ya hablamos de la relación del olfato con la Parashat Tetzaveh. Entonces, la Parashat Tetzaveh habla de muchas cosas y le pone un énfasis muy especial al Ketoret, siendo el Ketoret una de las instrumentos más importantes para acercarse a Dios. Porque todo el concepto del Mishkan es crear este espacio de Kedushá, este espacio de geometría sagrada, este espacio maravilloso, que sea un lugar en donde sea más fácil conectarse con Dios. Este es el concepto de los korbanot. La palabra korban viene de la raíz del shoresh gramatical, karov, que significa acercarse. Y uno de los korbanot, obviamente, es el ketoret. Y es uno de los korbanot más importantes y más presentes y que están más anclados día a día al servicio de Dios, a la Avodat Hashem. Por lo tanto, con respecto a la Parashat Tetzaveh, es todo el tema del Ketoret, todo el tema de cuándo se ofrecía, quién lo ofrecía, qué contenía, con qué proporción estaba contenida. Ahora vamos a estudiar qué tiene que ver Purim con el aroma. Ya dijimos que tiene que ver Tetzaveh. Ahora vamos a ver qué tiene que ver Purim con el tema del aroma.
Y es bien interesante lo que voy a mencionar. Lo menciono en nombre de uno también de es increíble, casi todos mis rabinos favoritos de la antigüedad son hasidim. Yo creo que tengo alma hasídica, porque voy a hablar de el Sfas Emes. Sfas Emes era el rabino alter de Gur, de la dinastía de Gur. Era un Gere Rebe. El Gere Rebe, el alter Gere Rebe, escribió un libro que se llama el Sfat Emet. Se le dice a él el Sfat Emet. Y él dice una cosa, tomando en cuenta un pasuk de la Masejet Megilá, que es el tratado de Talmud que habla de la Megilat Esther, de Purim. Y dice en nombre de Raba una mitzvah importante que sabemos que existe, que la persona está obligada en Purim a beber hasta intoxicarse al grado de no saber si decir Baruch Mordejai, bendito sea Mordejai, o Aruraman, maldito sea Amán. Quiere decir, la persona en Purim tiene que salir del concepto de Tovira. Es tremendo lo que estamos diciendo. Y dice la palabra debe de tomar hasta intoxicarse. Obviamente hay que tomarlo con moderación, pero este es un concepto. Y la palabra que usa para hablar del intoxicamiento o de perder el dat entre el tov y ra es la palabra libesumei. Muy interesante. Dicen en arameo, dice así, hayaf, inish, libesumei, adeloyada. Es un concepto muy interesante, dice. La persona está obligada a libesumei, a intoxicarse en Purim, ad delo yada. Se los quiero poner se los voy a compartir en un pizarroncito, porque está bien, bien interesante este concepto. Un segundo. Ok. Dice la palabra hayaf. Hayaf es hayabut, es la persona tiene. Dice libesumei, que es beber alcohol o vino hasta llegar a un punto llamado ad de lo yada. Son las siglas de la palabra adi. Ad de lo yada, que significa hasta no saber si es Baruch Mordejai o Arur, maldito Hamán. Quiere decir, Mordejai es el bueno, Amán es el malo, por lo tanto es un momento de máxima confusión entre el bien y el mal. Pero el punto es el siguiente. Hay dos cosas muy interesantes que analizar con respecto a acá. La cuestión es que la palabra libesumei, todo el mundo la traduce, la persona debe de beber tanto que se le haga bolas la idea de quién es el bueno y quién es el malo, quién es el villano y quién es el héroe. Pero la palabra libesumei tiene dentro de ella la palabra besamim, bosem. La palabra bosem, que es la misma shoresh que besamim, es perfume. Es el mismo shoresh. Entonces, lo que estamos tratando de decir acá es que también podríamos leerlo, la persona tiene que aromatizarse o perfumarse hasta perder la noción del bien y el mal. Y el concepto de es ad de lo yada. Esto se convierte en algo bien, bien interesante y bien complicado. Primero voy a explicar lo del ad de lo yada y después voy a explicar lo del bosem o de besamim.
Por ejemplo, cuando alguien acaba Shabbat, hacemos Abdalá y decimos Boré, Minei, Besamim. Y olemos clavo, canela, perfume. Es Besamim. Y perfume se dice Bosem. Es aroma. Entonces, la palabra libesumei sí se puede entender como tomar mucho alcohol, pero también se puede entender como llegar a un estado aromático de exaltación, por así decir. Entonces, ese es lo que quería compartir con ustedes con respecto al Bosem. Ahorita vamos a hablar del Adi. Y les quiero decir otras conexiones muy importantes que tiene la fiesta de Purim. Primero que todo, hay una Gemore que habla y dice, ¿de dónde sabemos de Mordejai en la Torah? Entonces, obviamente, pues no puedes saber de Mordejai en la Torah, porque la Torah fue escrita hasta la muerte de Moshe Rabbeinu. Y la historia de Purim es miles de años después. Entonces, ¿cómo vas a encontrar algo en la Torah que pasó mucho tiempo después? Entonces, esta Gemore es muy especial porque dice, no es dónde encuentras a Mordejai en la Torah, sino dónde encuentras un remes, una alusión de Mordejai en la Torah. Y curiosamente, la misma Gemore dice, Mordejai minatorah me'ain, está en Parashat Ki Tisa, con la palabra mordagia, que significa mordror, que es uno de los elementos para hacer el ketoret, que es en español la mirra. El ketoret tenía 11 ingredientes, canela, mirra, esto, el otro, galván, tenía 11 ingredientes. Uno de ellos es el mordror, también llamado mordagia, que es igual que el nombre Mordejai. Entonces, Mordejai minatorah imain está en la palabra de una especie llamada mirra, que huele muy bien. Y está en Parashá Ki Tisa, que es la parashá de la siguiente semana. Vea, entonces tenemos otra conexión. Se llama el Purim Aroma Connection. Tenemos el Blibesumei, tenemos el Mordagia, el Mordror. Ahora vean, Esther, la palabra Esther no es una palabra hebrea. Esther, ¿dónde está en la Torá? Está en la palabra astir. La palabra astir significa ocultar. Como saben, Purim es una fiesta que todo, inclusive el nombre de Dios y todos los milagros, todo está oculto. Todo el concepto de Megilat Esther es legalé, es abrir lo oculto. Pero la verdad es que Esther, el nombre con el que ella nació no era Esther. Esther se llamaba Adasa. Y Adasa, Hadass, en hibrit, Adasim, son los mirtos, son las plantitas que usamos en Sukkot, 3 de ellas para hacer los nanuim, y que la cualidad que tiene el mirto es el aroma. Por lo tanto, es increíble que nuestro segundo personaje importante en la Megilá, que es Esther, Mordejai y Esther, es mirto. Y la cualidad que tienen los Adasim es precisamente que tienen muy buen olor. Entonces ya tenemos otra conexión, otro connection. Hay varios más, voy a usar uno más. Hay un personaje más adelante, espero que lean la Megilá conmigo el viernes, la vamos a leer por Zoom, padrísima, que se llama Jarbona, que dice Jarbona Zahulatov, Jarbona. Y dice el Midrash Esther Rabá, dice, ¿qué es Jarbona? Es Reach Boné, un aroma que construye. Entonces tenemos otro elemento. Y hay otros. Pero entonces estamos viendo que no puede ser una casualidad que esto tiene tanta relación con el aroma. La parashá le pone un hincapié enorme al ketoret con el aroma. Entonces, obviamente, tiene mucho que ver.
Otras conexiones importantes. Todo el concepto de hacer el Mishkan es el lugar en donde la persona sienta una conexión con Hashem. Es muy difícil que lo podamos explicar porque llevamos 2000 años sin Bet HaMikdash, entonces no sabemos qué es esto, pero aparentemente este lugar particular tenía la capacidad de que cuando la gente entraba ahí, tenían una sensación tremenda de la presencia de la Shejina. Y el Mishkan obedece principalmente a dos cosas. Una es Beshahanti Betoham. Hashem quiere vivir dentro de nosotros a través de la Shejina, quiere estar cerca de nosotros. Y la otra cosa es, eso es respecto a Dios, hacia nosotros, es este concepto de la Shejina. Y nosotros tenemos que hacer la bodá del Bet HaMikdash, y principalmente la bodá estaba dirigida a hacer korbanot. Como dijimos, korbanot es hacer karobot, acercamientos con Dios. El corbán, el corbán minjá, el corbán ketoret, los korbanot eran una forma de acercarnos con Dios, y casi todos los korbanot están dichos en la situación de ta'asela lereach nijoach. Hagamos este corbán para elevar esta ofrenda y que sea un reach, un aroma nijoach, agradable para Dios. Entonces, obviamente, tiene mucha importancia este tema. Cuando hablan de los corbanos, no es que a Dios le guste la carne asada, a lo mejor sí, no creo, pero el concepto es, este concepto del reach nijoach está constantemente relatado a través de los corbanot que se hacían en el día. Y obviamente, pues el tema del Mizbeach en la Parashá es claro que es eso. También era el reach nijoach que producía el Ketoret. Y hay algo también muy importante. En el Sefer HaYetzirah menciona el Arizal, el Ari Kadosh. El Sefer HaYetzirah nos dice que cada mes del año tiene una energía muy particular. Es tan especial la energía de cada mes que todo el concepto del Hodesh obedece a la realidad de Mejadesh, de hacer algo nuevo. Entonces, no es lo mismo la energía de Pesach, no por Pesach, la energía del Hodesh Nisan, que la energía de Hanukkah, de Kislev. Son energías muy distintas, tanto porque son en otra época del año como que hay una luz distinta. Entonces, el Sefer HaYetzirah nos dice que cada mes está impregnado energéticamente de una energía, y la energía tiene que ver con el zodiaco, con los mazalot. La energía del mes tiene que ver con los colores. La energía del mes tiene que ver con las piedras del pectoral del Cohen que representaban a cada una de las tribus. Quiere decir, hay 12 tribus, como hay 12 meses, como hay 12 zodiacos, como hay 12 piedras de las Abnei Miluim. Y también hay 12 letras simples en el alfabeto hebreo. Y también cada mes está ruled, está dominado por un sentido. Por ejemplo, Nisan, como ustedes saben, Nisan es el primer mes del calendario judío. Y el mes de Nisan es Aries. La tribu es Yehudá. El sentido que se trabaja en Nisan es la boca. Todo en Nisan tiene que ver con la boca. En el Seder, hablar, comer matzá, tomar vino, todo tiene que ver con la boca. Y por ejemplo, Jodesh Adar, que es el mes de Purim, es el último mes del calendario, porque el primero es Nisan, entonces este es el 12º mes. El color es naranja.
El sentido, curiosamente, dice Larisa, es el olfato. La letra es la Kuf. Y el símbolo del zodiaco es Piscis. Y menciono que es Piscis porque es de los pocos símbolos que hay dos elementos en ellos. Quiere decir, está Géminis, que sí son dos, y está Piscis. Pero en general, cada elemento es Acuario es uno, el Keshet es otro, este es otro, el Carnero es otro. Y es muy interesante porque ahorita vamos a explicar lo de Piscis, del pescadito que sube y el pescadito que baja. Pero lo importante era mencionar que el Hodesh Adar es el Hodesh del olfato. Entonces, ahora ya tenemos muchos elementos. La Parashat Tetzaveh, el Mizbeach. Los Korbanot es el Reach Nihoach. Purim es el mes del olfato, Adar. La fiesta de Purim está relacionada con el Bosem, con el olfato. Está relacionado con Mordagia, con el aroma. Está relacionado con Esther, que es Adasa, que es el aroma. Quiere decir, tenemos muchos elementos y obviamente nuestro elemento principal es este elemento de que el olfato no fue afectado y no fue contaminado por el Etz Adat. Por lo tanto, es el único sentido que tenemos intacto desde que fuimos creados. Así como decimos, la alma que tenemos dentro de nosotras es Teorá. Quiere decir, yo me puedo corromper mentalmente, me puedo corromper Haz Shalom en mis actos y puedo volverme, pero puedo tener muchas clipot, pero hay algo dentro de todos los seres humanos que es un Neshama, y esa Neshama es Teorá, es pura. Y aparentemente parte de esa pureza, de ese Taor, está íntimamente ligado al olfato. Entonces ya sé cómo se los voy a presentar para que esto se vuelva. Yo les dije que era interesante esta clase, pero esta clase es más que interesante. Y una de las cosas que no mencioné es que la mitzvah principal de Purim es una fiesta donde el pueblo de Israel sobrevivió a un práctico Shoah por parte de Amalek. Quiere decir, la fiesta de Purim es la fiesta donde el pueblo de Israel se salvó de la Shoah. ¿Por qué? Porque Amán hizo un decreto, learog, leashmit, uleabet, et kol Yehudim. Y todos los Yehudim estaban en sus 127 provincias del rey Ahashverosh. Entonces, prácticamente nuestra celebración de Purim es nuestra lucha que tenemos con Amalek. Amalek es el mal. Israel es arquetípicamente el bien, no en cada persona, pero como movimientos históricos, Israel representa el arquetipo del bien versus Amalek, que es el arquetipo del mal. Esto es Tov y esto es Ra. Entonces aquí sale Mordejai y Esther versus Hamán. Entonces tenemos como muy claro, porque al final de cuentas esta historia es magnífica porque tiene todos los elementos de una historia magnífica. Tiene al bueno, al malo, la mujer, el sexo, el banquete, la besta, la otra. Tiene todos estos elementos que son maravillosos, de los cuales no quiero hablar. Pero este es el reencuentro. ¿Y cómo terminamos con Amalek? A través del Zeher. Zahor, la parashá de la semana pasada, se leyó Parashat Zahor. ¿Y qué es Zahor? Zahor es memoria. Y dijimos que uno de los instrumentos más importantes para la memoria es el olfato.
¿No han estado en un lugar que huelen algo y dicen, yo ya estuve aquí? O les puede inclusive suceder que van a un lugar y huelen algo y se remontan a su infancia. Se remontan a la casa de la Bobe cuando llegaban y olía a Teglaj, o yo qué sé, me fui a lo más drástico. Quiere decir, el olfato es un elemento importantísimo de la sobrevivencia. Como dijimos, el olfato te permite ver qué está bien, qué está mal, qué está podrido, quién te sirve y qué no te sirve. La persona cuando se guía en cierta manera por el olfato, se ve como muy animalesco, pero es como, en pocas palabras, ver las cosas no con la confusión del Tobirra, sino ver las cosas con nivel de Emet y Sheker. ¿Sirve o no sirve? ¿Es bueno para mí o no es bueno para mí? No toda la confusión de todos estos tonos grisáceos de que, bueno, puede ser que sea bueno, pero voy a ver. Toda nuestra desgracia como personas es que estamos inmersos en la confusión. Y aparentemente lo que estoy explicando es que la solución es que cuando tú tienes tu olfato puro y tienes esa capacidad de entender las cosas vía el olfato no te va a fallar porque tiene el elemento de la pureza. Entonces, es otro elemento del olfato. Tengo un elemento también del olfato muy interesante. Y yo sé que es tarde, pero les tengo que decir este concepto que me parece sumamente importante. Tenemos esta fiesta Purim, que se ve como la fiesta del desmadre del pueblo de Israel, ¿ok? ¿Por qué? Porque comes, no nada más comes, mishté, un banquete, bebes, tienes muy pocas restricciones. Puedes cocinar, puedes andar en coche, puedes tener relaciones sexuales, te puedes vestir como quieras. Al contrario, se ve como, wow, un día de festival. La gente hasta inclusive lo ven como poca cosa, porque al no reconocerlo como un momento de restricciones y tan estructurado, bueno, sí, le doy un regalito a alguien, me voy a comer, me echo mis copas, me la paso bien, fui a oír la Megilá, a todo dar. Bueno, el Gaón de Vilna dice que Purim es, con respecto a las fiestas, number one, la más importante. Y que la contraparte de Purim, la como copia chafa de Purim, es Yom Kippurim. Es un día como Purim. Entonces, nuestro día en el que ayunamos, ayunas, no bebes, tienes todas estas restricciones. Nosotros pensamos que Yom Kippur es la neta del planeta. Y Purim es una chafería. La realidad es que el Gaón de Vilna nos dice que son fiestas en espejo. Exactamente una y la otra están completamente espejeadas. En Purim se llama Purim porque hubo un sorteo para ver cuándo matar a los Yehudim. Y en Yom Kippur hay un pur para agarrar una cabra para llevarla a Hashem y la otra cabra llevarla a Azazel. Y básicamente una es el espejo de la otra. Una nada más que es como en las fotografías, el negativo y el positivo. Punto. Pero son fiestas completamente complementarias. Entonces, lo que yo quiero terminar diciendo que es precisamente las fiestas que el olfato son las más importantes. Lo que hacía el Cohen hacía muchas cosas el día de Yom Kippur. Las personas estaban pasivas, sin comer, sin beber, sin calzar, sin tener relaciones, sin bañarse, pero la persona no tenía que hacer nada, nada más tenía que estar ahí sin afectar el proceso de capara. Y curiosamente,
Yom Kippur es una fiesta que todo lo hacía el Cohen, y lo que hacía el Cohen principalmente es agarrar 2 cabras, separar una para el bien y una para Azazel, que Azazel es Amalek, es el mal, es el Satán. Separar. Entonces agarraba el Cohen, echaba sorteos, separaba para el bien, para el mal, y después hacía lo del Ketoret. En el Kodesh a Kodashim. ¿Ok? En Purim, ¿por qué es más grande Purim que Yom Kippur? Porque en Yom Kippur, tú agarras al bien, le dices, te doy a ti tu parte, y reconoces que hay un mal, y le dices, y a ti te doy tu parte. Vean qué interesante. En Purim es un nivel más alto. El nivel de Purim no es separar al bien y el mal. Es no saber y llegar a este estado donde te das cuenta, voy a poner el pescadito porque es Piscis, que el mal y el bien son una misma cosa. Porque para que llegues tú a ese estado de no saber qué hacer entre bien y mal, quiere decir que tienes que llegar a un estado donde no sabes qué es Baruch, Amán, o Baruch, Mordejai, Arur, Amán. Quiere decir, tienes que llegar a esta confusión, que es un nivel mucho más alto. ¿Por qué? Y les voy a explicar por qué. Cuando la persona ve la cadena de Olamot, dijimos que está Adam Kadmon, está Tzilut, Tabriá, Yetzirá y Asia. Básicamente, entre más arriba está más cerca de la luz de Hashem. Entonces, entre más arriba hay, la luz es algo bueno. En cambio, la falta de luz es donde no está la luz, hay malo. Por lo tanto, en la cadena de la creación, en Adam Kadmon no hay más que bien. En Olam Atzilut nada más hay bien. Pero cuando llega a Briá, Dios crea al mal. Pero conceptualmente. Pero conforme lo creó, el hombre es el único que puede darle caso al mal. Es el único ser sensible al mal. El mal no existe para los animales, no existe para nadie. El mal es nada más para el hombre. Entonces, acá el mal es conceptual. Aquí el mal se hace más presente, aumenta, pero desgraciadamente en el mundo de Asia, que es el más oculto y más lejano de la luz de Hashem, el mal se hace físico. Por lo tanto, en Yom Kippur, lo que hacemos es que nosotros que vivimos en un lugar donde hay una dualidad grave entre bien y mal, en Yom Kippur nos elevamos de Olam hacia acá. Entonces, separamos, dijimos que este mundo es totalmente mezclado, bien, mal, todo está medio revuelto. Lo pongo así. Cuando llegamos a Yom Kippur es uno Hashem y uno Azazel. Entonces, uno es bueno y el otro es malo, con más claridad. Lo que dijimos, Emet y Sheker. Pero en Purim nos vamos un nivel más arriba, donde ya no hay bien y mal. Y el bien, ya te das cuenta que el mal y el bien tienen una cosa común. Y por lo tanto,
Purim es llegar a ese estado donde no sabemos. El Adí significa Ad de lo Yadá, significa ya no hay Dat ahí. El Dat ya se superó y la persona está en un estado en donde el bien y el mal, te das cuenta que inclusive el mal, que aparenta haber sido creado, tiene una función para bien. Obviamente es difícil entenderlo. Entonces, quiero acabar esta clase. A lo mejor se van a quedar con muchas dudas. Yo también tengo muchas dudas. Pero quiero acabar con esta clase con un concepto que me parece importantísimo. Si ustedes se dan cuenta, Purim es una fiesta que tiene una energía drástica. Toda la Megilá, estás viendo cómo los Yehudim van de mal en peor. Están exiliados en el imperio persa, están obligados a ir a un banquete. En el banquete, pues tienen que ir, entonces pues no les queda de otra, pero al final de cuentas tampoco se rehusaron a ir. Y también como que el nenú disfrutaron del banquete. Y se hace un decreto contra ellos que se va cada vez volviendo más pesado. De lo que empezó pues bueno, tuvimos este descalabro de ir al banquete y disfrutar de ver los Keilim y todo esto. De repente ya la historia de Purim dura 14 años. Para el año 9, Amán empieza a subir y subir y subir y subir. Para el año 13 de la historia, Amán ya es el primer ministro de Persia y empieza ya a tener sus ideas de genocidio contra el pueblo de Israel. Y ya tiene todo el poder, tiene la aceptación del rey, tiene el sello real, ya hizo la carta para hacer la aniquilación del pueblo de Israel. Todo va en función de algo terrible y en un instante, ¡pum!, se cambia la historia. Esa es la energía de Adar. Esa es la energía de la Geulá al final de los días. Y ese cambio energético se llama Hipuj. La palabra Hipuj viene de Afoj. Y el concepto de Afoj significa que tú ves una cosa en un sentido y de repente, ¡pum!, es como voltear la corcholata, como se le volteó la tortilla. Ya estaba el edicto, ya estaba la horca donde matara a Mordejai. Ya todo estaba despachado, ya habían sido despachadas las cartas para hacer el genocidio. Todo estaba perfecto para acabar con Amisrael y ¡pum!, se cambia la suerte, el afoj. Esa es la energía de los peces. Esa es la energía que en el instante que tú ves que la cosa ya está perdida, la energía de Adar, la energía de Purim, la energía de Hashem, la energía de la Teshuvah, puede hacer que no haya nada escrito y que el decreto se voltee 360, así, ¡pum!, 180 grados. Esa es la energía de la Foj, esa es la energía del Hipuj. Por lo tanto, pues, mi humilde opinión. Mi humilde opinión es que hace un año, exactamente, comenzó esta tragedia del coronavirus. Exactamente hace un año. Yo tengo amigos que me dijeron, la última vez que salí de mi casa, sin cubrebocas y sin miedo, fue cuando fui a tu casa para la ciudad de Purim y que leímos la Megilá ahí en la Keile pública y que hubo fiesta en tu casa. De verdad que es cierto. Yo no digo que fue cuando empezó el problema, pero el problema se volvió terrible en Italia, en España, en México, en la época de Purim. Entonces es completamente especulativo, es completamente mi concepto, no tiene nada que ver con ninguno de los comentaristas que hablé acá, pero es mi concepto pensar así. Y esto puede servirnos como un instrumento de tikkun muy importante en nuestras vidas. Este es un concepto que ya lo dije en varios videos. Normalmente, déjenme pasar el lapicito para allá. Normalmente estamos así, Keter,
Jochma, Binah, Geset, Din, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Este es el sistema que conocemos del árbol de la vida, que es el sistema mediante el cual la luz y la energía de Hashem baja a nosotros. Entonces la energía de Hashem siempre va a pasar de Keter a Jochma, de Jochma a Binah, y así se va zigzagueante, hasta llegar acá, que es donde nosotros vivimos, Malhut. Malhut está en un extremo, Keter está en el otro extremo. Este virus y el problema y la crisis que estamos viviendo se llama corona. Quiere decir, tenemos una crisis en la corona. Coronavirus. Obviamente hay muchos tipos de virus. Hay parvovirus y DNA virus y RNA virus. Pero este se llama coronavirus. Y corona en hebreo es Keter. Yo creo, y esto es un feeling que tengo, que el problema es que Keter o corona es, tú le pones la corona a aquello que valoras. Algo que es valioso, algo que es admirable. Le pones la corona a un rey, le pones la corona a la Torá, Keter Torá, la corona de la Keuna, la corona del Malhut. Tú no le pones la corona al excusado, no le pones la corona a un basurero, tú le pones la corona a lo que valoras. Por lo tanto, la corona no es parte ni siquiera del Melech, sino es lo que enviste al Melech para darle distinción, para elevar su valor. Nosotros, en mi opinión, hemos hecho el árbol de la vida exactamente al revés. Nosotros lo que estamos valorando es Malhut, que es el mundo físico. Entonces, lo que nosotros hicimos es poner a Malhut arriba y la corona abajo. Realmente nuestra realidad es, ¿qué valoramos? Nuestro cuerpo, nuestro dinero, nuestras propiedades, nuestro trabajo, no por mala onda, pero ¿cuánto le dedicamos nosotros al mundo físico y atender nuestras necesidades físicas? ¿Y qué tan delegado tenemos nuestro mundo espiritual, nuestro mundo y nuestra relación con Dios? No hablo de nadie en particular, estoy hablando como humanidad. Como humanidad hemos sido una humanidad que ha puesto la corona. Y lo vemos porque cuando llega una persona rica, todo el mundo, ¡oh! Y cuando llega un cuate muy, muy culto, lo que sea, bueno, está bien, pues ya que se calle. Quiere decir, realmente, ¿qué estamos valorando? ¿Dónde están puestos nuestros valores? Quisiera pensar que tenemos la oportunidad de cambiar la energía del árbol. La energía que viene de Purim, dijimos que es la energía del Hipuj, que es del Afoj. La palabra Afoj es, ¡pum!, cambiar. Tenemos que repolarizar nuestro árbol de la vida. Tenemos que mandar a Malhut, y con las cosas materiales, ¿a dónde van? ¿Es importante? Sí. ¿Tenemos un cuerpo? Sí. ¿Tenemos que estar sanos? Sí. ¿Cuántas bolsas necesito? ¿Cuántas propiedades necesito? ¿Cuánto dinero necesito? ¿Cuánto dedico a poseer esas cosas? Por lo tanto, si nosotros pudiéramos replantear nuestros valores, podríamos hacer el cambio energético que necesitamos, donde este pescadito que va para abajo se vaya para arriba y se haga el Benafoj. Yo creo que si entendemos esto, podemos usar la energía de Purim de manera increíble, con la finalidad de que se acabe esta lección que hemos tenido de la pandemia, de lo que ha pasado en este año. Nunca imaginamos en nuestra vida que iba a pasar. Nunca imaginamos que vamos a estar un año metidas en nuestra casa, sin ver a nuestras amigas, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, cuidándonos con miedos, con cosas, y de verdad nos ha afectado. Yo estaba como que todavía más tranquila, pero de repente
una pérdida acá, una pérdida allá. Tremendo. Ha sido un año muy difícil. Entonces, creo que es una buena oportunidad para que no dejemos de largo este concepto de replantear y de cambiar nuestra energía y nuestros valores. Espero que les haya parecido interesante esta clase. Yo verdaderamente la disfruté, la verdad, muchísimo. Así que ahorita tengo, Betty, lo que me quieras Sí, preguntar. gracias. Te quería preguntar que si es el único mes que se asocia con el olfato. Sí, De los sí, 12, ¿sí? sí. Cada mes tiene otro sentido. Aunque Hay se un, repita. no se repite. Hay uno que es, por ejemplo, Tamuz tiene que ver con la vista, Af tiene que ver con el Lashmiá, con oír. Cada uno, Libra, Tishrei tiene que ver con el equilibrio, Sagitario, que es Keshet, tiene que ver con el sueño. Ah, ok. Puede ser otro adjetivo. Sí, Sí. y es muy interesante. Ya no, obviamente no, ya no les quiero contar más porque ya es una clase muy completa, pero en otra ocasión vamos a ver la relación íntima que hay entre Purim y Yom Kippur, porque tienen todo en común, pero en opuesto. En uno de una manera y en otro de otra manera. Es un tema muy, muy interesante. Es como el Hafoj. El afoj, es el afoj. ¿Y cómo Exactamente. podemos hacer en este mes otro Hafoj para quitar la corona? Pues yo creo que tenemos que valorar nuestra vida espiritual, las cosas sencillas de la vida, la amistad, la empatía, nuestra relación con Akadosh Barujú, ser buenas personas. Quiere decir, tenemos como muchos elementos y Purim es una fiesta que nos ayuda mucho a este tema del Ahdut, al dar regalos, al preocuparte por los Ebionim. Quiere decir, es una fiesta que hace mucha hermandad en el pueblo de Israel. Que si tú me preguntas por qué se salvaron, se salvaron porque la relación que tiene Am Israel con Dios es una relación de Netzach, de eternidad, pero se salvaron porque se unieron. Hay una escena en la Megilná que dice, esta Esther Amalcá dice, Knoset kol Yehudim, júntame a todos los Yehudim y diles a todos que ayunen por mí. Y todos se ayunaron y todos se unieron. Quiere decir, el problema que tenemos y que hemos tenido siempre es Sinat Hinam, es la separación que hay entre nosotros. Sí. Entonces, Purim es una fiesta que hace mucho énfasis de hacer celebraciones en común. Este año no podemos, pero podemos hacer ayuda al pobre, podemos hacer ciertas cosas por el prójimo para aumentar nuestra sensación de cercanía a ellos a pesar de la distancia. Así es. Me quedé de repente sin luz. Perdón, otra pregunta. ¿Se vale oír la Megilá por Zoom o YouTube? Ay, Mira, te voy a decir la verdad, no. La alajá, no. la alajá es como decir Kaddish, se puede decir por Zoom, no. Pero por otro lado, pues estamos en una situación diferente. Si ustedes pueden ir a oír la Megilá en un templo o en algún midrash que se aseguren que hay muy poca gente y que no tienen riesgo, vayan. Y si no, pues yo voy a hacer la lectura de la Megilá por Zoom el viernes a las 12:30. El Balcorés Avi Renner, que siempre nos lee a las mujeres la Megilá. La voy a pasar como un archivo para que la vayamos leyendo así, al mismo tiempo que la va dando. Y pues dentro de lo que cabe, pues creo que circunstancialmente, si la gente no está saliendo, me parece muy prudente, pues por lo menos oírla por Zoom. Ok, Muy bien, gracias. súper. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Por Diana. favor, Diana. Eh, Me quedé con la idea nada más de por qué del principio cuando dijiste que tienes que intoxicarte hasta no saber el bien y el mal. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tienes que llegar a ese punto en esta fiesta? Porque la realidad es que
el mal, nosotros sentimos que el mal, tenemos una mala concepción del mal. Nosotros pensamos que el mal es una creación que se opone a Dios y que se opone, y la realidad es que evidentemente Dios creó al mal. El mal es una necesidad para que el hombre tenga libre albedrío. Entonces, cuando nosotros estamos afectados por el mal, obviamente pues no podemos concebir cómo un Dios de bondad haya creado el mal. Pero Dios creó el mal como un concepto. Y lo que hizo el hombre es que hizo del concepto una realidad. Pero en el plano de la Bria, en el plano superior, me da risa que desaparezco y aparezco porque se apagó totalmente la luz y es muy tarde. Se me fue la luz del cuarto. En la Bria, el mal era como una gota conceptual y el hombre fue el que hizo del mal y el hombre alimenta el mal para convertirlo en una bola de nieve. Era una piedrita de este tamaño y el hombre hizo del mal un monstruo de este tamaño. Y el hombre, cuando hizo el monstruo de este tamaño, el hombre alimenta al mal. Entonces, la fiesta de Purim es una fiesta donde te das cuenta que el mal, primero que todo el mal, no tiene una raíz en los planos superiores de la divinidad. Les tendré que dar una clase completa del mal. Tengo un curso completo del mal, pero cuando tú ves la creación del mal, la creación del mal comienza en el mundo de Bria. Dios crea el mal para que el hombre pueda tener libre albedrío y escoger, porque si siempre escogerías bien, entonces no tienes libre albedrío. Entonces tuvo que generar la opción de no escoger a Dios. Una opción es escoger a Dios, ese es el bien. La otra opción es no escoger a Dios, ese es el mal. Entonces el hombre puede hacer de esto una cosa muy, muy grande. Entonces Purim es esa fiesta donde te permite llegar al nivel de el mal cuando fue creado era verdaderamente minúsculo, de tal manera que fue creado para un bien mayor, que es darte libre albedrío. Entonces, cuando ya estás en ese plano, el mal se vuelve como nada más un instrumento para que el plan de Dios se lleve a cabo de manera perfecta. Entonces, la idea de Purim es que tú puedas llegar a ese nivel donde ni siquiera el mal es mal. Es como cuando una persona dice, mira, me pasó esto en mi vida, que fue muy malo, pero de repente pasó el tiempo y me di cuenta que qué bueno que me sucedió esto, porque gracias a eso me di cuenta y valoré más mi vida y viví de otra manera. Es de llegar a ese nivel. Normalmente nosotros no vemos el plan completo y por eso cuando estamos afectados por el mal, estamos sufriendo. El mal es muy sensorial, el mal nos duele, el mal es mucho más impactante que el bien en este mundo. Tanto es así que cuando tienes una pesadilla te acuerdas toda la vida y cuando tienes un buen sueño se te esfuma como si fuera nada. Pero el punto es que muchas cosas que nos pasan mal o que percibimos como mal son simplemente situaciones que se nos presentan en nuestra vida porque esto es un concepto que dice un rabino, que es un rabino para mí de mis favoritos, que es Rav Kook, dice, no puede haber muy bien si no el bien pasa por el mal. Es cierto. Es cierto. Quiere decir, cuando Dios creó dijo Tov. Pero para Tov Meod, para que sea Tov Meod, el bien se tiene que encontrar con el mal. El mal hace que la persona crezca. El mal es el oponente. El mal es el que te da experiencia. El mal es el que te ayuda a cambiar. Tú podrías quedarte toda la vida igual si no te confrontas con el mal. El mal, desgraciadamente, nos ayuda de manera importantísima a crecer. Por lo tanto, la idea de Purim es que hemos confrontado el mal y hemos seguido confrontando el mal con la finalidad de crecer y desfortificarnos. Y la verdad, no les va a gustar lo que les voy a decir, pero no existiría Israel si no hay un Amalek.
No existiría un pueblo de Israel si no hubiera antisemitismo. Porque se ha visto claramente que en el momento que no hay una fuerza que se opone a ti, la gente le vale, se asimila y ya. La asimilación que hubo desde la Shoah, desde que terminó la Shoah, que en 1945 ahorita, que son menos de 80 años, 70 y tantos años, hay una pérdida de Yehudim que se remite a 37 millones de Yehudim perdidos después de la Shoah por asimilación. Entonces, es increíble, pero la asimilación sucumbe a cuando no hay Amalek. Y Amalek no nada más es Amán, es Hitler y Marshemó, es esta fuerza que desgraciadamente se opone a nosotros y entonces nos fortificamos. Entonces, es muy triste decirlo, pero entonces tú podrías decir, entonces, qué bueno que existe Amalek, porque si no ya nos hubiéramos perdido. Entonces, de repente ves que el mal es para bien, pero ya es cuando ya trascendiste el dolor. Nosotros vemos la muerte como lo peor del mundo, pero la muerte aparentemente es nada más una transición a un estado de conciencia más grande. Pero como estamos gentes muy limitadas por nuestros cuerpos, nuestras sensaciones, nuestro dolor interno, no estamos preparados para lidiar con el mal. Pero el mal es algo que está ahí presente para que está como una oposición, como un obstáculo para tu perfeccionamiento, para tu crecimiento, para todo. Por eso hay que pedirle a Hashem que cambiemos sin que nos mande cosas muy malas, que nos mande lo mínimo necesario para crecer y dejar ciertas conductas que no son buenas para nosotros. Pero al final de cuentas, todo lo que Hashem creó es para bien, inclusive el mal. Entonces, Purim es la fiesta que nos confronta a analizar esos temas. Creo que podríamos dar un año de clases de Purim. les aseguro. Si quieren, un día hacemos una locura así de dar un seminario de Purim de unas 20 clases. Es un tema increíble, un tema increíble. Las espero a todas el viernes. Es 12:30 hora de México. Creo que Miami es 1:30. No porque sea la lectura más importante, pero es una lectura de mujeres. Es una lectura que nos juntamos muchas mujeres. Voy a tratar de conseguir una muy buena causa para hacer un poco de Matanot Levionim. Y esta fuerza de las mujeres es la fuerza de la Geula. Eso no hablé en esta clase, lo voy a dejar para el viernes un poquito hablar, para hacer un jizuk, porque la Geulá depende de las mujeres. Como van a ver en ese momento que vamos a hablar de Esther, cómo ella trajo con fuerzas femeninas la Geulá y la salvación de Am Israel. Así que agradezco su presencia, fue una clase larga, la grabé. Muy bonita. Y si la quieren, la voy a compartir con muchísimo gusto. Por favor, Sí, por favor, Annette. Increíble. Besos a todas. Gracias. Gracias, Saludos. igual.